Buenas estudiantes, esperando que estén teniendo una excelente semana en lo que ya es el último día, ¿no? El viernes, extendiéndole mis saludos de mi parte y dándole orientaciones para lo que ya hoy es el viernes, el día final de su ficha del trabajo de la semana 6, ¿verdad? Hoy les toca resolver la actividad de inglés que dice que es sobre una lectura de la página 15 y dice resolver la orden. ¿Dónde usted encuentra su orden? En en el archivo que yo le envié, que están varias materias. ¿Okay? La lectura, ¿dónde está? En su ficha de trabajo. Y lo otro, la orden, es la misma de la ficha, solo es que en la ficha hay varias páginas, hay varias actividades. En cambio, los profesores de inglés han decidido que no sean todas, sino solo unas actividades, que en este caso eh, son las que yo les envié, las que les voy a proyectar de inglés. A ver, ahí estamos, ¿ok? Ahí están todas las actividades que les mandaban, las orientaciones también, y aquí dice inglés. Y ahí les dice, en este caso, la página 15, deben de leer y subrayar los verbos, y la parte, ¿ok? Entonces tienen la actividad A y C que responder. ¿Qué hacer? Leer, subrayar los verbos y luego escribir los significados de los verbos de esa lectura que está en la página 15 y 16. Luego buscar el significado de las palabras que están en rojo en la lectura 15 y 16. ¿Okay? Todo esto es según la lectura, una lectura que hay en la página 15 y 16. ¿Okay? Eso tienen en inglés, tienen que hacer ustedes. Yo solo les doy una orientación nada más, ¿verdad? Porque eso le compete a inglés. ¿Dónde está? Ya acuérdense que hasta estas alturas ya tenían que haber hecho las anteriores actividades y su proyecto de esta semana, que es qué cosa, en este caso un cuaderno de campo, ¿verdad? ¿Sobre qué? Es orientado sobre las relaciones de interdependencia entre los seres vivos. Yo ya les he explicado, les he dado ejemplos, con mi actividad les estuve hablando un poco más, con ciencia yo también les di un adelante, eso lo pueden ver en mi lista de reproducción de la semana 6, en el video de las actividades sociales, ahí yo les explico. Igual se los voy a volver a pasar al grupo, por si no lo han visto, lo vuelvan a ver los dos juntos y se refuercen, ¿verdad? ¿Okay? Más o menos así le dije que tenía que quedar su cuaderno de campo. Acuérdense que estamos trabajando con 4 ámbitos: flora, fauna, el clima, si no me equivoco, y lo de las energías. Entonces usted tiene que al menos de cada ámbito trabajar uno. Ahora, si usted quiere para que su cuerno de campo se vea más bonito, puede trabajar un ámbito. Por ejemplo, había un ámbito que es flora, usted puede trabajar mínimo uno de cada uno, obviamente. Pero para que se vea más su cuerno, yo recomiendo unos dos. Por ejemplo, en flora puede poner de dos tipos de plantas que observó en sus alrededores o que usted ha visto en la televisión, etcétera. Lo que ha observado de eso. Y luego hacerle, obviamente, responder lo que está en el cuadro. Por ejemplo, supongamos que por su casa tenga una planta de manzanilla, entonces usted puede ponerla ahí y aquí tiene que anotar, dibujar obviamente o pegar esa planta y aquí tiene que, ¿qué va a escribir ahí? Ustedes ven, aquí están hablando de un colibrí. Ya pongamos el ejemplo del colibrí. El colibrí, ustedes dibujan al colibrí. ¿Y qué es esa información? ¿De dónde salió esa información? Es la que les pido aquí en este cuadro. Dice fauna, por ejemplo, ustedes ponen fauna, colibrí, y ustedes tienen que llenar la información que le piden en este cuadro y contestar las preguntas que le piden en ese otro cuadro. Y eso es lo que hay. Esta es la información que ustedes ven aquí. Eso ustedes ponen con su dibujo. Luego van a la flora, que está este de aquí, también anotan, ponen la información que les piden en ambas partes del cuadro.
Entonces, por ejemplo, en la flora usted dibuja y después contesta lo que le pide aquí en el cuadro y en el otro cuadro aquí. En esa misma hoja y le va a quedar algo parecido a esto, a esto, a esto. Eso es un cuaderno de campo. Acuérdense que nos estamos poniendo en el papel de quién, de von Humboldt, que era un observador, un observador de qué país, de Alemania, ¿verdad? Que estuvo realizando expediciones por acá en Sudamérica. Entonces eso nos pide nosotros que nos pongamos como en el papel de von Humboldt, que cuando él hizo sus observaciones por acá, obviamente él tenía su cuaderno de campo de lo que observaba para ir llevando un orden. Okay, ahí tienen la actividad de inglés. Ahí tienen las lecturas, ¿verdad? Ahí tienen una lectura, que es donde tienen que hacer la actividad, y de la actividad C tienen que hacerla según esta lectura. Ahí están las frases en rojo con las cuales ustedes tienen que trabajar. ¿Sí? Entonces, en inglés tienen que hacer esta lectura y resolver la orden, que esa la tienen en la que les enseñé un momento, y esta lectura acá y resolver la orden. Que las órdenes, ya les repito, ¿dónde están? Están ahí también en la ficha, solo que está en inglés. La tutora, la profesora de inglés les ha enviado unas orientaciones en español, que son las que están aquí. ¿Okay? Entonces vamos a ver, en este caso, lo que es mío, que me compete a ustedes. En la parte final, el paso 4 y la conclusión y autoevaluación. Dice que eso está a mi cargo. ¿Okay? Vamos a revisar entonces en la ficha qué tenemos que hacer. Dice paso 4, perdón, dice, como ya tienes todo listo, entonces ponte a armar tu cuaderno. Hazlo como prefieras, usa grapa, cinta adhesiva o hilo para coser hoja. Comienza tu cuaderno con la hoja del diseño de la portada. ¿Okay? Acuérdense que esto yo les expliqué al principio, cómo pueden hacer cuaderno de campo, coger varias hojas de dibujo, de línea, de lo que ustedes deseen, y luego las iba a coser, a pegar. Algunos he visto que han hecho con vinchas de carpeta. Todo eso es válido para que ustedes hagan un cuadernillo y ahí que, acuérdense que en la primera actividad artística tenían que trabajar qué cosa, la portada, dibujarle una portada, ponerle un título, el nombre del autor, que puede, en este caso sería usted. Y bueno, eso lo trabajaron con artístico. Luego en la primera página que iba a ir el propósito y debajo del propósito va a ir, en este caso, los ámbitos que van a estar tratando brevemente, que eso era conmigo en la actividad C de sociales, ¿verdad? Y ya después en la siguiente hoja ya tenían que poner su observación de flora, de fauna, de clima, de las energías. Bueno, obviamente si ustedes ponían dos faunas, o sea, observaron dos animales. Si tres plantas, serían las tres observaciones de plantas con su dibujo, etc. Y ese sería su cuaderno de campo. Bueno, dice, comienza tu cuaderno con la hoja del diseño de la portada. Eso trabajaron con artística, le paso 1. Para finalizar, escribe en la última página una conclusión con un dibujo conectando los objetos de estudio que analizaste y explicando cómo se relacionan entre ellos. ¿Okay? Muéstralo a tu familia, seguro les gustará verlo. Luego, guárdalo en tu caja portafolio, será de gran utilidad para evaluar tus aprendizajes. Entonces, ¿qué tienen que guardar en su caja portafolio? Todo lo que han, su proyecto esta semana, el cuaderno de campo, y aparte todas las actividades que se han trabajado, como por ejemplo conmigo con sociales, que les envié unas actividades complementarias en la lectura de von Humboldt, en matemáticas también, etc. Todo eso tiene en semana 6 guardado, bien guardadito, porque ya la semana que viene es la semana 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué les pide al final? Dice que ya que ustedes armen su cuaderno, en la parte final de su cuaderno de campo, ustedes van a tener que, con un dibujo, conectar estos objetos de estudio y abajo explicar qué relación puede haber entre ellos, ¿sí? Y luego que le muestres a tu familia, obviamente, porque son los que están más cercanos. Esto yo lo voy a revisar cuando, ustedes ya saben, cuando pase este tema de la pandemia. Y igual yo ya les he dicho que si ustedes está a su alcance, no es que les voy a revisar, pero si ustedes quieren que yo les pegue un ojo,
un vistazo, me pueden enviarlo al WhatsApp para yo ver, felicitarles. ¿Sí? Igual a los que no me envían, yo sé que también les felicito porque sé que están trabajando. Ojo, ya les dije la anterior semana, no es que yo les estoy pidiendo obligatorio para revisarles, no. Si ustedes quieren, me las pueden enviar para pegarle un vistazo, darles una observación, etcétera, etcétera. No es obligatorio, ¿sí? Porque esto lo revisaré cuando pase la pandemia. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Dice, de todos sus objetos de estudio, van a tener que al final dibujarlos y abajo explicar qué relación hay entre ellos. Por ejemplo, pongamos que yo en mi objeto de estudio vamos a ver, en mi objeto de estudio en el ámbito de fauna, fíjense que yo puse, ¿qué podrá hacer? La abeja, ¿ya? En la flora yo puse unos girasoles que tengo en el patio, ¿ok? En el clima, aquí estamos ahorita en un clima, bueno, eso ya depende del clima que usted eligió. Pues yo le pongo nublado, por ejemplo. Y recurso natural, la energía del sol. Puede ser otra, puede ser energía de, de, la luz eléctrica. Aquí en el ámbito de energía les explicaba, ¿verdad? ¿Qué podían ser energía? La agua, energía, ya. Sí, sí. Entonces pongámosle el agua, ya no tenemos la energía del sol, el agua. Entonces mis ámbitos que he trabajado son en la abeja, en la flora el girasol, en el clima nublado y en el recurso natural el agua. Quiere decir que esos cuatro, obviamente yo estoy cogiendo cuatro para hacer un ejemplo sencillo. Puede ser que usted de pronto en fauna cogió dos, pues entonces ahí tendría que dibujar todos y relacionarlos todos. ¿Okay? Entonces yo de esos cuatro voy a hacer, en mi dibujo final tendría que dibujar qué cosa, la abeja, y luego atrás al lado una planta, la girasol, luego el clima nublado y el agua, ¿verdad? Un dibujito del agua. Y yo abajo voy a tener que anotar, explicar cómo se relacionan ellos. Por ejemplo, cómo se relaciona la abeja con la planta, sencilla, porque la planta, al acercarse, en este caso al girasol, al humear en la planta, lleva dentro de su cuerpo, ¿qué cosa? ¿Verdad? Pegadas estas partículas, estas semillas que de pronto caen en otro terreno y van a dar origen a que crezca una nueva planta. Eso se llama, en este caso la abejita puede permitir que otras plantas hagan la polinización, ¿verdad? Y crezcan nuevas plantas. Luego, ¿cómo se relaciona la planta, por ejemplo, el girasol con el clima nublado? Por ejemplo, ustedes saben que los girasoles cuando reciben el sol, ellos buscan el lado donde está el sol, giran y cuando no hay sol, ¿qué pasa? Se decaen sus hojitas que tienen a los alrededores. Pero cuando el sol sale, vuelta se vuelven a avivar, ¿sí? Eso les dejo ahí para que ustedes analicen en el girasol. Entonces, ¿cómo se relaciona ahí con el clima nublado, verdad? Que cuando el clima nublado, de pronto la planta no está tan avivada, pero cuando sale el sol, ¿verdad? Es cuando el girasol más brilla. ¿Y cómo se relaciona la planta con el agua? El girasol con el agua, porque obviamente necesita de esta energía del agua para poder vivir, porque si no, obviamente muere. Igual la abejita también necesita, en este caso, del agua, porque es el que permite que crezca la planta donde ellos recogen, en este caso, andan recogiendo para lo que es, recogiendo, ¿verdad? Para sus alimentos, para poder sacar, en este caso. Por eso es que ellos andan de flor en flor sacando el néctar. Entonces, si no hubiera el agua, no hubiera la planta que le da, de donde estas abejitas recorren para sacar y ayudar a la que es en este caso que ellos creen sus alimentos. Entonces ahí hay una relación, ¿verdad? Yo relacioné a todos estos elementos. Así mismo usted tiene que relacionarlos a todos, primero dibujarlos y luego relacionarlos cómo
cómo en este caso en su ejemplo se han relacionado. Y tranquilo que todo en la naturaleza está relacionado. Así que lo que usted haya puesto en los ámbitos va a estar relacionado. ¿Por qué? Es una ley universal que todos estos ámbitos están relacionados en todo el universo. Todos estos ámbitos permiten la vida. Así que lo que usted haya puesto en su ámbito, analícelo y va a ver que al final va a encontrar la relación porque la va a ver. Todo está relacionado entre sí. El recurso, el clima, la flora y la fauna, todo está relacionado. Y esto es lo que al final permite un ecosistema. Y todos vivimos en ecosistemas, ¿sí? Por ejemplo, en el desierto del Sahara hay un ecosistema, en el polo ártico hay un ecosistema, aquí en nuestra ciudad es un ecosistema. Entonces, donde lo que usted haya puesto al final va a haber relación porque todos son parte de un ecosistema viviente, vivo. Y eso es lo que le pide en la parte final. Entonces, la parte final, el paso 4, usted va a tener ya finalizado su cuaderno de campo, pero al final, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Al final de su cuaderno de campo, usted va a tener que dibujar cada uno de estos ámbitos que usted habló y al final explicar cuál es la relación. Y luego mostrárselo a su familiar. Los compromisos ya vemos al inicio y la autoevaluación de cada semana, aquí que esta de aquí ustedes tienen que anotarlas obviamente y la van a responder en este caso. ¿Y de dónde va a ir esto? No en su cuaderno de campo, sino en dónde, aparte, en lo que ha trabajado en esta semana 6. Semana 6, tema, en el tema de relaciones de interdependencia que estamos viendo. Preguntas activadoras. Aquí en el lado izquierdo le vienen las preguntas y en el lado derecho tienen que anotar, en este caso, sus respuestas. Son preguntas de reflexión, es decir, son personales que ustedes mismos tienen que reflexionar. ¿Cómo hiciste el trabajo de la semana? Estrategia y proceso. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué estrategias emplearon? ¿Qué procesos hicieron para hacer su cuaderno de campo? Que en este caso los procesos han sido cada paso y ustedes tienen que detallar. ¿Qué es lo que más te ha costado de esta semana? ¿Qué es lo que más te costó realizar? ¿Qué paso? ¿Salió como esperabas? La otra pregunta, ¿qué crees que muestra este trabajo de ti? De volver a hacer, ¿qué cambiarías? Es decir, de volver a hacer este cuaderno de campo, ¿qué cambiarías? ¿Cómo lo harías mejor? A eso se refiere. Y eso serían, en este caso, con esta evaluación, autoevaluación terminaría, ¿verdad? Estamos viendo, aquí vamos a ver nuestra agenda, y dice paso 4, ya les expliqué, la conclusión también, y la autoevaluación también, ¿sí? En este caso. Eso es lo que correspondía explicarles el día de hoy en las actividades, ¿sí?